Buscamos la silvicultura, Patricia, estamos en Info Federal por Telemax. ¿Te parece? Pasamos a otra producción. Así es, hablamos de vino. El productor de vino la está peleando día a día. Así lo afirmó Martín Valiero, productor y funcionario, quien realiza un análisis integral de la situación del sector vitivinícola. El productor desea un país sano y con reglas, eso lo queremos todo, ¿no? Reglas de juego claras. Lo escuchamos. Creo que todo tiene un correlato ahí, que es la resiliencia y el esfuerzo. Yo siempre dije que la viticultura es una pasión de que mucho tiempo para ver un resultado. En el trail, como en la ultradistancia, como es lo que estoy yo, es igual. Son horas y días para ver un resultado. Meses para llegar a un proceso y bueno, creo que eso lleva una línea que me define, igual con la pasión de la política, la pasión con el deporte, la pasión de emprendedor como productor agropecuario. Creo que tiene esa misma línea. La verdad que es un año difícil, es un año que los precios se mantienen como el año pasado, con obviamente los costos altos, pero bueno, entendiendo la situación del país como argentino y una mirada un poco más, como dije yo recién, de más a futuro, porque nosotros plantamos hace 5 o 6 años atrás y pasan gobiernos y recién vemos un producto en la góndola. Entonces nosotros queremos un país más previsible, un país más sano, un país con otras reglas de juego, entonces apostamos a eso. No es una situación fácil, pero bueno, la peleamos día a día, específicamente por eso, porque los precios del producto, en sí la uva o el vino a granel, que es lo que yo me especializo, están igual al año anterior, con obviamente costos muy altos. Creo que lo que más lo modifica es la corriente, la parte de fertilizantes, agroquímicos y un poco también la mano de obra ha aumentado. Así que esas tres variables que obviamente nos ayuda un poco, la otra variable que es la baja de la inflación, que es la que perjudica al que un poco menos tiene, pero bueno, las otras tres han subido tanto que el precio se ha mantenido igual y bueno, obviamente lo único que podemos modificar nosotros como productor es aumentar los kilos. Toda regla de juego que cambia durante un proceso es mala, porque vos planificaste y armaste algo para tal resultado y en el durante, si te cambian las reglas de juego, siempre dije que es malo, en cualquier tipo de negocio que realices. Pero como te digo, apuesto a un país mucho más sano y mucho más con una regla de juego más claras, y creo en la dirección vamos. Entonces a veces cierro los ojos y digo, es por acá, por más que no quiero lo otro, quiero por este camino. Entonces a veces tengo que cerrar un poco los ojos, apretar los dientes como productor, que ya hemos hecho miles de veces, y seguir peleándola. Todavía no termina la cosecha. Sí. Los volúmenes hay un poquito más que el año, se cree que hay un poquito más que el año pasado. Los números todavía no arrojan la cantidad de kilos que se han cosechado. El año pasado se cosecharon 19 millones de kilos, se estimaba que iban a ser 21 millones de kilos, pero todavía al no terminar no podemos decir bien el número final. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar ahora sobre el limón. ¿Cómo afectan los aranceles de los Estados Unidos? Los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump tendrán un impacto importante sobre algunas exportaciones argentinas, incluyendo el limón. En la actualidad, el limón fresco
el principal producto tucumano exportado de Estados Unidos enfrenta a un arancel, eso quiere decir de 1,78. Escuchamos cómo afectan estos aranceles al productor argentino. Vamos a escuchar a José Carbonell, productor. El año pasado tuvimos unas heladas bastante importantes en el mes de julio que impactaron, por ejemplo, en la producción de limón de verano, que fue muy, muy fuerte el impacto, hubo una caída muy importante. El limón de verano es el que abastece al país durante los meses de verano, que son los de más consumo. Eso hizo que no hubiera limón, que hubiera que importarlo y que hubiera un mes y medio que el precio se fue realmente arriba. Eso también impacta en el volumen que estamos estimando para la zafra que acaba de empezar. Zafra que empezó los primeros días de abril y que se va a extender hasta fin de agosto, primeros días de septiembre. Va a haber menos limón. Las estimaciones están entre un 10 y un 15% menos que el promedio de las campañas de los últimos años. Esto en cuanto al volumen. Hay que distinguir mucho lo que es el precio del limón fresco, o sea, el que va en la caja a distintos destinos, que se ha iniciado la exportación con precios bastante razonables en Europa del Este, en Rusia, en Ucrania, en parte impactados porque Turquía, que es un gran abastecedor de esa zona, se ha retirado de la exportación también por problemas muy graves de helada que han tenido en el mes de enero. España también anunció que su producción de limón Berna, que es el limón del fin de campaña, ha caído mucho por factores climáticos, con lo cual habría en principio, en teoría, habría una demanda más sostenida por parte de Europa, ¿no? Incluyendo en esto a Rusia. Estados Unidos, que fue nuestro principal cliente estos últimos 2 años, tiene todavía fruta, no hay pedidos y confiamos que esto recién va a empezar a moverse a partir del mes de mayo. Además, no nos olvidemos que hasta el día de hoy tenemos un 10% de retenciones que no teníamos el año pasado. Somos el primer productor mundial de fruta, sí, con comodidad, y somos lejos el primer industrializador de limón. Ahí está. Para poner un ejemplo práctico, de cada 3 kilos de jugo o aceite o cáscara, que son los 3 subproductos más importantes del limón que se ofrecen en el mundo, 2 vienen de Argentina. O sea, Argentina abastece 2/3 partes de la demanda mundial de estos 3 productos. O sea, el rol de Argentina en eso es muy importante. Los duty, los aranceles que se han puesto, se han anunciado, alguien los paga. Cuando hay un producto muy demandado, los termina pagando el consumidor. Impacta en los precios de ese producto en su país. Cuando es un producto muy transable, donde hay que concurrir a un mercado donde hay muchos oferentes, es probable que el arancel lo termine pagando el exportador. A veces en partes proporcionales. Esto no lo sabemos, tampoco sabemos si efectivamente estos aranceles van a ser definitivamente aplicados. Segunda pregunta, ¿cuánto es el consumo estimado? Nosotros estimamos con cierta aproximación, no es fácil decir tanto, que la demanda interna de limón en Argentina oscila en alrededor de 200.000 toneladas anuales. 200.000 toneladas hay que dividirlos por los 47, 48 millones de habitantes y nos daría un consumo que sabemos que no es alto. Para que tengan una idea, Chile consume 150, 170.000 toneladas con una población 2 veces y medio menor. Además soy productor no solo de citrus, soy productor de grano y de caña de azúcar, que es muy importante en Tucumán. Para decirlo en palabras comunes, es como que no podíamos estar contentos del todo. La salida del cepo, la unificación del tipo de cambio, eran motivos para que cualquier argentino, y en particular los sectores exportadores, estuviéramos ilusionados, que íbamos por el camino correcto. Es como que no podíamos tenerla todas, que el presidente tuvo que, a mi criterio, esas desafortunadas palabras,
que sonaron a apriete, a decir, bueno, vayan y liquiden que necesito los dólares ya. Esto va además en contra de lo que su propuesta política tuvo desde la campaña electoral, que hablaba no solo de eliminar el cepo, sino de eliminar las retenciones, que son un impuesto casi único en el mundo, que hoy ha tornado a algunas producciones de muy difícil, de muy dudosa rentabilidad. Hoy producir soja, para ser rentable, para pagar los arriendos que históricamente se pagan en la actividad, y no se olviden que el 70% de la producción argentina es en campos arrendados, hay que tener rindes excepcionales. Este año en el norte estamos muy lejos de esos rindes por el calor brutal y la seca que hubo durante el mes de febrero. Bien, nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente es compleja la situación hídrica en Bolívar. El secretario de Asuntos Agrarios de la Municipalidad de Bolívar, Mariano Ruiz, afirmó hoy que la situación por las inundaciones en esa ciudad bonaerense es compleja, como consecuencia de las lluvias de los últimos meses, pero aseguró que el agua comenzó a bajar y está controlada. Vamos a escuchar el análisis realizado por una colega de la zona. Tenemos un informe muy completo que lanzó INTA sobre ya el fin del mes de marzo, se actualizó ahora con las últimas precipitaciones caídas, donde nos informa acerca de la situación hídrica del partido de Bolívar, que se encuentra bajo una situación de exceso hídrico en diferentes sectores de su superficie. Esto ocasionado, por supuesto, por las precipitaciones ocurridas en los últimos 2 meses y por el ingreso de agua proveniente de las localidades vecinas. No solo es el agua que cae en el momento, sino el agua que viene, como quien dice, de aguas arriba, ¿verdad? En el corriente año, para que te des una idea, las lluvias en la localidad cabecera fueron de 591 milímetros. 392 es la media histórica, o sea que tenemos 200 milímetros por arriba de la media histórica en el partido en general. Las mismas se registraron los primeros días de marzo. En mayor cantidad hubo fuertes temporales que dejaron volúmenes de agua elevados en poco tiempo. Sumado a esto, los partidos vecinos acontecieron precipitaciones similares o superiores, las cuales ocasionaron ingreso de agua a Bolívar principalmente a través del arroyo Vallimanca, que es uno de los más desbordados que hay en el partido. Los cultivos de maíz, harina tempranos y girasol se encuentran en el momento de cosecha. Muchos de los lotes con agua en la superficie o falta de piso para el tránsito de la maquinaria agrícola, por supuesto que esta situación retrasó la cosecha en varias zonas. Si hablamos de los lotes cercanos al arroyo Vallimanca, la pérdida es parcial o en algunos casos es total de la producción. El cultivo de soja se encontraba en pleno llenado de grano cuando desencadenó esta situación hídrica. Este cultivo fue uno de los más sufridos, justo estaba en la etapa más crítica cuando comenzó a llover. Los lotes anegados durante más de 10 días perdieron plantas y por consiguiente se está viendo rendimientos muy comprometidos. La zona del partido donde predomina la actividad ganadera es la más afectada, Karina, ya que coincide con el curso de los arroyos Vallimanca y Las Flores. Ambos están desbordados, inundando una vasta superficie. Esto desencadenó el traslado de animales, pérdida de recursos forrajeros y, por supuesto, la compra de reservas o granos por parte de los productores. Actualmente el agua está bajando, eso es un buen aliciente, pero bueno, mientras siga lloviendo se sigue complicando. El problema es cómo quedan los suelos post-inundación. El girasol y el maíz, sin cosechar, debido a la ubicación de los granos, podrían no ser tan afectados como la soja. La mayor pérdida se da en los campos ganaderos por muerte de pasturas, especies de valor forrajero en campos naturales. Esta es la situación que tenemos, el informe que agradecemos especialmente a la gente de INTA que nos ha pasado en estos días. Y bueno, es esperar y recibir el mensaje lamentablemente de ellos mismos, día por medio te diría, para contarnos la cantidad de agua que sigue cayendo, ¿verdad? Si bien está bajando por un lado, eso es cierto, pero bueno, el seguir lloviendo es complicado. Realmente es penoso ver pasar por la ruta 226, sobre todo la 205, la que va de Bolívar a Saladillo, es uno de los partidos donde más agua se ve. Pasamos ahora a hablar de que más productores recurren a la justicia por el desvío de fondos de la tasa vial. Por el aumento exorbitante del impuesto rural, decidieron organizarse y solicitar una reunión con la municipalidad.
con 110 firmas de productores de la zona, se presentaron con el intendente. Los productores afirmaron que las tasas vinieron con un 360% de aumento. Bueno, recordamos además que días antes, desde la sociedad rural de ese distrito, reclamaron obras en los canales hidráulicos para saldar el problema de las inundaciones que pone en riesgo la oferta de carne en la provincia. Escuchamos a Fernando Sarena, productor de General Guido. A principios del mes de febrero nosotros generalmente recibimos la primer cuota de la tasa de red vial y estando acá en el campo con mi mujer, empezamos a ver y vimos que había un aumento exorbitante que pasaba a ponerle en una de las partidas de 100.000 pesos a 480.000 pesos interanualmente de febrero a febrero. Entonces empezamos a contactar otros productores, que en su momento hicimos una reunión acá entre 5, y bueno, y decidimos hacer una nota y pedir una reunión a la municipalidad. Tuvimos la reunión durante esa semana llegamos a juntar 110 firmas de diferentes productores y fuimos a la reunión a la semana y éramos como 30 productores que querían entrar ahí a hablar con el intendente, nos recibieron y les presentamos una nota haciéndoles ver lo que habían aumentado nuestros productos, básicamente el ternero, que es lo que producimos en el partido, en su mayoría. Y la verdad que de febrero a febrero el ternero había aumentado, ponele el 65%, el gasoil el 50%, el maíz, la soja el 10%, ponele, pero ellos nos habían aumentado el 360% la red vial. Entonces le pedimos que lo revean y les presentamos esa nota. A la semana ellos nos volvieron a contactar, nos propusieron ellos por pago en término nos hacen un 15% de descuento, generalmente. Entonces nos propusieron un 10 más por pago en término. Nosotros lo rechazamos, seguimos con negociaciones, en donde las negociaciones en ningún momento nos firmaron ninguna reunión, todo de palabra. Pasó otra semana más y nos llamaron a una reunión y en esa reunión nos propusieron que en lugar del 10 nos iban a dar el 15, pero no por descuento o buen cumplimiento, sino ya en la tarifaria, iban a modificar la tarifa. A nosotros, ese descuento pasaba del 360 a quedaba en el 320, igual una locura, ¿no? Así que nosotros lo rechazamos, ellos se quedaron firmes en su postura y nosotros, un grupo de 40 productores, decidimos presentar un amparo. Cabe destacar que el amparo lo lleva adelante el doctor Barragán, el General Guido, que viendo la problemática nos está asesorando sin ningún costo. Así que estamos en ese tema, esperando ahora por las vías judiciales a ver si revén la situación, ¿no? Y los caminos, hay la mayoría de las zonas llueven 20 milímetros y son intransitables. Hay un camino que une Labardén, que es un pueblo, con Maipú o con General Guido, que generalmente esos los mantienen bien, pero hay otros sectores que directamente llueven 20 milímetros y no se pueden entrar. Y y la contraprestación no se ve que esté ahí en los caminos. Ellos nos dijeron que no tenían plata y que estaban muy desactualizados con respecto a otros partidos, y nosotros la propuesta fue, si estás desactualizado, aplicanos un aumento parecido a la inflación con un monto más y actualizarlo durante 3 años, no lo hagas de golpe. No quisieron saber nada y se mantuvieron en ese importe, que derivó en lo que 40 productores decidimos, ¿no? ¿Qué van a hacer los 40 productores de Guido, entre los cuales estás incluido? ¿Van a pagar este aumento? ¿Van a convalidar este incremento en la tasa vial del 340%? No. La decisión fue no pagar y presentar el amparo.
Así que estaremos viendo a ver a ver, lo ideal sería que nos vuelvan a convocar y revean esta situación, pero bueno, se ve que por el momento no hay ningún contacto, ¿no? Seguimos, claro que seguimos con muchísima más información porque Farrer se expresó respecto a la salida del cepo y la suba de la alícuota de retenciones. Vamos con Farrer entonces, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, que dijeron que parece una amenaza que teníamos en otro tiempo político. Fue la dura respuesta del campo en Junín a Milei, presidente de la Nación, por las retenciones en relación a los dichos del presidente de la Nación la semana pasada. Veremos qué dice esta semana Milei. Desde Entre Ríos, Farrer se pronunció sobre estos dichos y realizó un análisis optimista del problema de las retenciones. La entidad afirmó que es muy difícil sacar las retenciones aunque el campo presione y tenga la mejor de las voluntades. Lo encuadraría en este sentido, sobre todo en el tenis se utiliza mucho esta figura del error no forzado, ¿no? Cuando uno está en la mitad de la cancha peloteando hacia el centro y de repente quiere hacer alguna que le salga bien y la quiere tirar cerca del fleje y la tira afuera. Bueno, me parece que en esta oportunidad esta manifestación se inscribe en este sentido un error no forzado, porque en todo caso lo que podría aclarar sí es cierto, porque había alguna especie de expectativa, sobre todo por ciertas partes de analistas políticos que decían que bueno, que no tenía margen, llegado el 30 de junio, tan cerca de la época del discurso que normalmente dan los presidentes en la rural de Palermo, que no iba a tener, digamos, mucho margen como para retrotraer a la cuestión inicial el decreto ley que la bajaba por un tiempo. Pero bueno, creo que valió la aclaración de que efectivamente van a volver a hacer las retenciones en el orden que estaba, es decir, el 33 para la soja, el 12 para trigo y maíz, con lo cual, bueno, creo que los productores irán tomando nota de esto y de cualquier manera, como siempre decimos, el productor va vendiendo a la medida que va necesitando y todo lo otro queda como un resguardo de valor que bueno, la venderá más adelante, especulará con un precio del aumento de la soja a nivel internacional que tranquilamente puede llegar a darse, es decir, el mercado, recordemos que en la época de agosto, septiembre se vuelve también muy climático, entonces todo esto acompaña para que en ese medio de la incertidumbre de repente la soja recupere valores y esta digamos pérdida que podría llegar a haber en el valor de la misma a nivel internacional de alrededor del 7%, digamos, de la diferencia entre la retención actual del 27 y que vuelva al 33 y recuperar ese valor, y mientras tanto el que tiene la posibilidad de tenerla, ya sea en su silo bolsa o en su silo de material o entregada en algún acopio en condiciones a fijar, poder venderla más adelante en la medida que tenga necesidades. El tema de apresuren a liquidar, para que la gente entienda, ¿no? No es una cuestión de que de aquí hasta antes de julio se va a poder liquidar toda la producción argentina. Es algo utópico, es una metáfora por allí. Sí, totalmente. Insisto con esta cuestión, aún así que le liberaran sacaran ya las retenciones, el productor no va a vender todo porque claro, en realidad es su moneda de resguardo, es su caja de ahorro que la va liquidando y la va haciendo efectiva en la medida que tiene necesidades. Y como sabe que esto tiene una relación directa con el tipo de cambio, entonces le es muy fácil tener ese ahorro en granos. Hubo de todo tipo de opiniones. Yo creo que tenemos que salirnos, dar un pasito para atrás, para el costado, tranquilizarnos, ver las metas de mediano y largo plazo, que más que menos se vienen cumpliendo, son interesantes. Esta unificación del tipo de cambio es algo que desde el sector productivo veníamos pidiendo, es decir, que tengamos un solo dólar, si bien las bandas de flotación son muy amplias, y esperemos que no vaya hacia la banda inferior y que se mantenga más o menos a un valor razonable, de manera tal de no perder competitividad con el tipo de cambio, sobre todo en la región del Mercosur y con nuestro principal socio comercial que es Brasil. Sería muy perjudicial para todo el sector productivo primario argentino y con, digamos, el hecho de perder competitividad frente al real, digamos, si el dólar tiende, o el gobierno, digamos, en cierta manera
que tiene las herramientas para que esto no suceda, tiende a ir hacia la banda inferior de la flotación. Así que bueno, esperamos que se mantenga en esta tónica, digamos, que vaya acompañando, si se quiere, un poco al proceso inflacionario, de manera tal de que no ingresen productos importados y que nosotros podamos seguir exportando un valor medianamente razonable hasta que se vayan corrigiendo los otros problemas más macroeconómicos del país, que entiendo que van en esta buena dirección de una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma previsional, y poder seguir encuadrando para, en un plazo lo más breve posible, eliminar de una buena vez y para siempre el total de las retenciones, no que sea el 5, el 7, que me llevo una, que pongo 3, sacarlas absolutamente de eso. Y para eso, lo que sabemos sí es que el gobierno insiste en que nunca va a ceder en el tema del equilibrio fiscal, por lo cual entendemos que por más presión que podamos meter nosotros de nuestro sector y por más buena voluntad que tengan, va a ser muy, muy difícil sacarla en estos momentos. Asambleas en provincia de Buenos Aires, concretamente en el oeste, nos quedamos en esa zona, en 9 de julio y Bolívar. Decidimos venir a 9 de julio en este caso acompañando un poco la situación que están viviendo los productores de 9 de julio de inundaciones y demás, así que queríamos estar en zona, así que vinimos todas las rurales para acá. Lo mismo, por supuesto, Carlos Casares, que vino a la reunión y pehuajó, pero esa fue la razón de la elección de la reunión mensual que hicimos hoy. Temarios muchos, por supuesto, entre eso está toda la política nacional del nuevo tipo cambiario, de las vueltas de las retenciones a partir de junio, por supuesto el tema de agua, hicimos un relevamiento de cómo está cada distrito, las presentaciones que antes eran de emergencia por sequía hasta enero y que ahora cambian un poco. La verdad que hemos discutido largo y nos llevamos desde mesa muchas cosas para después traccionar para arriba, ¿no? Bueno, en la zona hubo 2 asambleas, 9 de julio una, la segunda Bolívar. Exactamente, nos contaron cómo fue cada una, de cómo se está, digamos, accionando desde los productores y por supuesto liderándolo por las rurales, que es lo importante para que se escuchen todas las voces. Algunas con presencia política, otras no tanto, y a partir de estas emergencias lo importante es escuchar y tomar decisiones institucionales, porque en la emergencia muchas veces se cometen errores por apresurarse. El tema de manejo del agua siempre trae conflictos, porque si vos manejas el agua para un lado o para el otro, a alguien afectás. Entonces la institucionalidad, nosotros aconsejamos que el tema agua se cree en los comités de cuencas locales, donde es un ámbito de discusión, que está el municipio, están los concejales, está la rural, están los ingenieros, las maestras rurales, todo lo que hacen a la comunidad rural y que toman las mejores decisiones objetivas, ¿no? Entonces es un buen ámbito los comités de cuenca para el tratamiento de las emergencias hídricas. Abogamos a que sea así, porque son quienes asesoran después a los intendentes y cuando van a los comités de cuenca regionales, donde se discute la cosa gorda, ¿verdad? Por eso tenemos a rurales como 9 de julio, que tiene más de 100 años, como Trenquelao, que tiene 100 años, justo cumplimos el año pasado, Carvap, que tiene más de 90. Las personas vamos pasando, pero las instituciones son las que quedan y las que terminan dialogando siempre con los gobiernos y con el resto de las instituciones, más allá de quién sea el de turno. Y a veces es importante esto porque siempre va a aparecer personas que por ahí por contactos políticos puedan llegar a alguna reunión o a la foto, pero la verdad es que después te cambia el color político y esa persona ya, listo, no tiene más llegada. Por eso, formar parte de instituciones, respetar los carriles institucionales de cada uno de los reclamos es importante. A veces es más lento, puede ser, pero no va a haber tintes políticos, no va a haber intenciones individuales en los logros ni en los fracasos. Esto es una cuestión que muchas veces las gestiones no todas llevan a buen puerto, a veces la política te desoye, pero nosotros lo que hacemos como institución, que somos de las más representativas por la cantidad de rurales que forman parte de Carvap, es en la provincia de Buenos Aires de La Pampa. Cada rural trabaja lo local, releva sus inquietudes, cuando lo excede porque es regional lo traemos a las zonales y lo provincial lo llevamos a Carvap, donde somos la mesa ejecutiva, los que gestionamos todos los reclamos, las reuniones.
ayudados por un montón de gente alrededor, porque por supuesto te imaginas que son muchísimos los temas que tenemos, pero hoy infraestructura, con Catopodis lo que estamos trabajando muchísimo en canales, rutas y caminos, pero también hablamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario todos los días, no hay problema con eso. Lo que pasa es que tenemos diálogos constructivos y que sirvan. Cuando no hay nada para mostrar y es la foto, no estamos. Nosotros vamos al laburo. Y después lo que nos excede y todos los temas que hablamos, porque le pegan al productor de base, pero es nacional, como pueden ser impuestos nacionales, retenciones, comercio exterior, tipo de cambio, bueno, eso lo elevamos a CRA y es quien genera a través de la Mesa de Enlace Nacional el camino, digamos, para los reclamos. Funciona así, digamos, ¿no? Institucionalmente, respetando los tiempos, respetando instituciones y mucho más allá de las personas de turno. En la última semana o en los últimos días, dos anuncios. Por un lado, institucional por parte del gobierno argentino, dando a conocer la quita del cepo que había en la cuestión cambiaria. Y por otro lado, una declaración periodística de nuestro presidente argentino planteando que vendan las retenciones a aumentarse a partir del 1 de julio. Bueno, ¿qué mirada, qué análisis, cuál es la voz de Carvajal en esto? Primero, reconocer que al menos hay algún plan económico, después hay personas que están más o menos de acuerdo y se verá cómo va funcionando. El control de la inflación, la primera fase, cerrar la emisión de pesos, funcionó. Evidentemente, por supuesto, el ajuste fue duro, pero la gente ya empieza a ver que la inflación, ahora estamos discutiendo si es de 3.5 o de 3.8 o de 4, pero no tenemos el 25 que hemos podido tener. Salimos del borde de una hiperinflación, o sea que esa parte hay que reconocer que este gobierno, a diferencia del desastre del gobierno anterior, tiene un plan económico, lo podemos discutir, pero hay un plan económico y una guía. Entró en otra fase donde hubo que desarmar las leyes y las LEVAC. Hoy estamos en un tipo de cambio en bandas, que va de 1.100 a 1.400 por ahora, con el 1% de evaluación mensual, pero que sabemos cuáles son las reglas de juego. Consiguieron préstamos frescos del FMI que van a respaldar los pesos que hay en la calle, van a venir más préstamos de sectores de otros financieros que no son el FMI. Todos los gobiernos tomaron deuda. Cuando no fue con el FMI, como el gobierno anterior, tomó 3 veces la deuda que se tomó ahora, pero en pesos con, digamos, con emisión, que es lo mismo, porque hay que respaldarlo. O sea, quienes echan la culpa de quién endeudó más y menos, todos los gobiernos devolvieron el mandato con más pobreza y más deuda, todos. Así que es cierto que este gobierno va pautando y cumpliendo algunas premisas que había dicho. Lo que no está bueno es las declaraciones del presidente. Si te vas fino a las declaraciones, dije que si el campo necesita vender, que venda ahora. No dijo que vendan. Es un juego de palabras, pero también se sabe que lo dijo en el sentido de que vendan, ¿no? No está bueno porque justamente el presidente ha reconocido siempre que las retenciones son un robo, que es de lo más distorsivo que existe, que es un afano y que hay que eliminarlas. Entonces este tipo de declaraciones, cuando incluso en un programa de streaming posteriormente le preguntaron sobre esto, y dijo que le tiró un huesito al campo con la baja parcial de retenciones. Y si es un robo, no es un huesito. O sea, lo único que no está, tendría que agradecer que el campo siga aportando o le siguen robando el tema de retención. O sea, el huesito será para otros. Esto es saber entender que la producción del campo no es un bien público para que el gobierno haga lo que quiera, es de los productores. Hay que dejarlo bien en claro, que no es opinable, la gente no puede levantarse y decir, no, el campo tiene que vender, tiene que liquidar, los que liquidan son exportables, pero el campo tiene que vender. Es como si yo me levanto y le pido al ferretero, al kiosquero, que venda todo lo que tiene, porque a mí se me antoja. No es así, no es un bien público ni nada. Ahora, los tiempos de venta de los productores es según los compromisos que tenés, de insumos, de alquileres, de la escuela de los chicos, lo que sea, y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Yo entiendo que hay perspectivas de largo plazo en los granos de que no va a cambiar demasiado los precios, la carne quizás recupere algo, entonces dependemos mucho más de ir negociando con el tipo de cambio del momento. La salida del cepo para empresas, para personas físicas y para poder comerciar es muy bueno, es un poquito arrimar a la libertad. Seguramente el tipo de cambio no es que cambió demasiado porque es el dólar mayorista el que usamos para liquidar y no llega a 1.200 pesos, pero va a ser muy bueno para ir en camino de lo que se necesita, ¿no? Libertad para trabajar, para comerciar y de alguna manera tratar de llegar a un país que crezca y que crezca
para todos, ¿no? Entonces, me parece que cuando el campo pide competitividad, no pide devaluaciones, como muchos dicen, pedimos competitividad. Esto tiene que venir de la mano probablemente de bajar retenciones y bajar impuestos. Bueno, últimos minutos, Fabián, ya estamos llegando a concluir el programa del día de hoy, arrancando una nueva semana. Ya estamos a 21 de abril. Realmente se ha pasado rapidísimo, tremendamente rápido con el otoño ahí, ¿eh? Y el programa también. Y el programa también, Volando. el programa también. 2 horitas, como siempre, de muchísima información y noticias que preparamos para todos ustedes ahí, que nos miran, que nos van conociendo, y otros que ya nos conocen y nos siguen eligiendo aquí en la pantalla de Telemax. Muy bien, nada más. Nos reencontramos mañana. Que la pasen bien.